miedo a salir, miedo a hablar, miedo a equivocarnos otra vez, miedo a que la noche tenga dueño y no seamos nosotros. Este no es un temblor nuevo. El Perú siempre ha sido un suelo que no se queda quieto. Tiembla en sus cerros, tiembla en sus calles, tiembla en la memoria. Y ahora tiembla en nuestras decisiones. Dicen, elige bien, pero ¿qué significa elegir cuando todo parece romperse? Cuando el Estado se vuelve sombra, cuando la ley es una puerta giratoria, cuando la justicia llega tarde o no llega. Cari justicia, tarde pia chayamutin, utas mana chayamutinpas. Nos están empujando a desconfiar unos de otros, a sospechar, a dividirnos. Y eso es más peligroso que cualquier elección. Porque un país no se cae solo por sus gobiernos. Se cae cuando su gente deja de mirarse a sus ojos. Hatun Perú yastanchis, mana urmayukunchu kamachikunayan, right? Aswan yohanchis, mananya alinta hawarikuykuchu. Pero yo he visto otras cosas. He visto manos que piden por justicia. He visto voces que no se callan. He visto un cuerpo que resiste. Un pueblo que, aunque tiemble, no se arrodilla. Kukya tanchisha, katatataspas, mana porpunchakunchu. Entonces dime tú, ¿qué hacemos con este papel? Lo usamos para olvidar Onkanapachu kaita hatisianchis. o para recordar que todavía somos responsables de este temblor. El país está en movimiento. Yapanchis suyunchis, muyukushankuchu. La pregunta es, ¿nos estamos moviendo juntos? Kinas patapuykusun, yapan suyunchis, muyukushaykuchu. El país está en movimiento. El país está en movimiento.
Muy buenas tardes a todas y todos. Antes de empezar la ceremonia de inauguración, queremos agradecer especialmente al Grupo Cultural Yuyachkani y felicitarlos por su 55 aniversario. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, en reconocimiento a una comprometida labor cultural de más de 5 décadas. Muchas gracias, estimado público, por estar aquí el día de hoy. Les doy la bienvenida a la 21ª edición del Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. Recuperar la democracia, la urgencia del Estado de Derecho. Esperemos unos minutos que terminen de alistar el escenario y daremos pase a la mesa inaugural. Para dar inicio a este evento, invito a subir al estrado al panel de la mesa. Invito en primera instancia al rector de nuestra universidad, el doctor Julio del Valle. Gracias. A la señora Jane Antila, jefa de la misión técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y al director del IDEPUC, a nuestro director, el doctor Miguel Yusti. Muy buenas tardes, doctor Julio del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora Jane Antila, jefa de la misión técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, autoridades, colegas, estudiantes, amigas y amigos todos. En nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad, les doy la bienvenida al 21º Encuentro de Derechos Humanos. Nos volvemos a encontrar, como lo hacemos anualmente, con el ánimo de promover la reflexión y el debate sobre el estado en que se encuentra la vida democrática y la cultura de los derechos humanos en el Perú y en el mundo, y sobre los nuevos retos que allí se nos plantean. Y lo hacemos esta vez, como viene ocurriendo lamentablemente en los últimos años, con plena conciencia de que asistimos a un proceso al parecer indetenible de deterioro de la convivencia entre las naciones y del respeto a los derechos de los individuos y de los pueblos. La gravedad de los males no detiene, sin embargo, nuestro propósito de hacerles frente ni nos infunde el desánimo. Por el contrario, nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para contrarrestar sus efectos y contribuir a su superación con los medios que están a nuestro alcance. El tema que elegimos para este 21º encuentro, naturalmente muchos meses antes del día de hoy en que se inicia, no podía haber sido más premonitorio: recuperar la democracia, la urgencia del Estado de Derecho. A todos los males vinculados con el debilitamiento del Estado de Derecho que veníamos experimentando y que han sido anunciados como temas de debate de las mesas de este encuentro, se suma en estos momentos un clima de incertidumbre y de amenaza de violencia social debido sobre todo a la denuncia de irregularidades del proceso electoral, a la resistencia de algunas agrupaciones a aceptar los resultados que les son desfavorables y de modo especial al problemático desenlace de los resultados de la segunda vuelta, un desenlace que puede augurar males acaso más graves. No estamos en realidad ante una crisis coyuntural, sino ante una situación en la que muchos mecanismos de control democrático se encuentran debilitados. Es decir, las instituciones diseñadas
para limitar o contrarrestar un uso arbitrario del poder, han sido capturadas, en particular las instituciones del sistema judicial y los organismos electorales. En la prensa internacional se describe al Perú como un caso emblemático de captura institucional, un sistema representativo atravesado por agendas informales, redes ilícitas de influencia y actores políticos con procesos abiertos en el Poder Judicial. Como señalan especialistas del derecho constitucional peruano, esta captura coloca en riesgo el principio de sujeción al Estado de Derecho y genera una erosión progresiva de los contrapesos institucionales. A ello se suma un fenómeno contemporáneo ampliamente discutido por la academia, la transformación silenciosa de las democracias, no solo en el Perú, en regímenes híbridos o decididamente autoritarios, aunque conservando una fachada democrática. Hoy, la disolución del régimen democrático ocurre de forma gradual, apelando a las formalidades y al discurso electoral para legitimar el ejercicio del poder. Los líderes que impulsan estas prácticas incluso pueden surgir de procesos electorales legítimos y contar con altos niveles de popularidad mientras reducen la independencia judicial y neutralizan los organismos electorales. El Perú ejemplifica esta tendencia internacional de una manera rotunda y ello ha marcado claramente nuestro actual proceso de elecciones generales. Una reflexión sobre el futuro del país a partir de las elecciones necesita partir del reconocimiento de todo lo que ha sido destruido y reemplazado por leyes de impunidad sobre violaciones de derechos humanos, leyes que dificultan el combate a la corrupción y el crimen organizado, normas que bloquean políticas de reconocimiento ciudadano como la que elimina el enfoque de género, normas dirigidas a intimidar y silenciar a la prensa y maniatar a las organizaciones de la sociedad civil, captura de entidades del sistema de justicia para ponerlas en manos de personas personas vinculadas con organizaciones delictivas, etc. Todo ello obliga a una reflexión sobre el proceso electoral que parta de una mirada crítica y que se plantee cómo reconstruir en lo posible todo lo destruido en estos años. A lo largo de 4 días abordaremos en el encuentro distintos aspectos de esta gravísima crisis de nuestro sistema democrático, gracias a la participación de profesores, estudiantes, funcionarios y expertos internacionales en una serie de mesas redondas. Es un programa nutrido y ambicioso que esperemos logre despertar el interés y sobre todo el compromiso de los asistentes en la defensa de la cultura democrática. Quisiera agradecer hoy especialmente a la doctora Hane Antila, quien ya ha sido presentada, por su permanente apoyo a nuestra labor y por acompañarnos en la mesa inaugural. Expreso nuestro reconocimiento igualmente al doctor Antonio Magüez, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará, quien ha sido especialmente invitado para dictar la conferencia inaugural del encuentro, así como al doctor Iván Lanegra, profesor de nuestra universidad en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, quien actuará como comentarista. Hago extensivo el agradecimiento a los cerca de 30 especialistas, académicos e investigadores que han aceptado participar en los debates y las mesas redondas, contribuyendo de manera solidaria a la reflexión que el Instituto desea promover desde la perspectiva académica que le es propia. No quisiera terminar sin antes agradecer al rectorado de nuestra universidad por el apoyo que nos ha brindado para la realización de este encuentro, así como al jefe del Departamento de Humanidades por acogernos en su auditorio. Gracias también al artista peruano Eduardo Tokeshi por cedernos la imagen de una obra suya y a Gisela Schoich por el diseño de la línea gráfica del evento.
gracias al entero equipo del IDEPUC, en especial a Patricia Barrantes y sus colaboradores, quienes se han esmerado, como todos los años, en preparar cuidadosamente las múltiples actividades del encuentro. Y gracias finalmente al público asistente, también a quienes nos sigan por las redes, por su generosa acogida. Confío en que el encuentro nos permita hallar luces, sumar esfuerzos, encontrar formas eficaces de imaginar cómo recuperar la democracia, una que merezca dicho nombre en nuestro país. Muchas gracias. Estimado Julio del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchísimas gracias por la invitación. Estimado Miguel Chusti, director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Estimado Antonio Maués, profesor catedrático de la Universidad Federal do Pará. Estimado Iván La Negra, muy buenas tardes a todas y todos. El título de este encuentro de derechos humanos no podría ser más pertinente ante el contexto mundial que se nos presenta. Abriendo las noticias cada mañana, no hay quien no se siente un poco desorientado y hasta ansioso. O como concluyó nuestro alto comisionado para los derechos humanos en su reciente actualización al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mundo está al revés, todos lo sentimos. Vivimos una competencia por el poder, el control y los recursos que se está desarrollando en la escena mundial a un ritmo e intensidad no vistos en décadas. Los engranajes del poder mundial están cambiando. Todas las consecuencias no están todavía claras. Lo que sí está claro es que el Estado de Derecho, el fundamento central de democracia y la protección y promoción de los derechos humanos, está bajo presión. A nivel global, los mecanismos de derechos humanos de la ONU han identificado estrategias deliberadas de debilitamiento institucional que caracterizan el retroceso en materia de Estado de Derecho. Entre las tendencias más preocupantes figuran los ataques a la independencia judicial, entre otros mediante la captura política de los sistemas de justicia, opresiones directas contra operadores de justicia, la instrumentalización de estados de emergencia para restringir derechos y las restricciones al espacio cívico, caracterizado por la criminalización y ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Estas dinámicas, a menudo implementadas a través de cambios legislativos y presentadas bajo una apariencia de legalidad, están debilitando la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley y los fundamentos de la gobernanza democrática. Además, estas tendencias socavan la confianza ciudadana en las instituciones, contribuyen a la polarización y debilitan participación política, afectando así una serie de derechos humanos. Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Una democracia plena se basa sobre una separación de poderes, la supervisión y rendición de cuentas constantes mediante controles y equilibrios independientes sobre el ejercicio del poder. Donde vemos una erosión del Estado de Derecho, vemos a menudo una crisis de derechos humanos. Cuando se debilita el Estado de Derecho, se debilita la capacidad del Estado de respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas y todos. A su vez, la respuesta a estos retrocesos debe venir desde los derechos humanos. Los derechos humanos nos marcan el camino al reforzar el Estado de Derecho, al establecer marcos jurídicos claros y al garantizar una participación amplia de la ciudadanía. Los derechos humanos son antagónicos a la concentración del poder, sea la concentración en un poder de Estado o un individuo. En ese sentido, son antagónicos a la supremacía, constituyen un desafío directo a quienes buscan y se aferran al poder y por lo tanto son el norte para fortalecer el Estado de Derecho y la separación de poderes. Son universales, intemporales e indestructibles. La pregunta fundamental es, ¿vamos a quedarnos mirando los retrocesos en materia de Estado de Derecho?
La respuesta debe ser un no contundente y estoy segura de que este encuentro nos va a dar pautas importantes para el camino a seguir. Un camino que debe basarse en los derechos humanos con participación amplia de la ciudadanía, movimientos de derechos humanos, incluyendo pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres en su diversidad, personas defensoras de derechos humanos, la academia, operadores de justicia comprometidos y funcionarios de otros entes de Estado que son aliados. Aprovecho a citar de nuevo nuestro alto comisionado, quien reiteró que al nivel global los derechos humanos no están en crisis, pero sí lo está el liderazgo político necesario para hacerlos realidad. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU y nuestra oficina siempre acompañarán a quienes lideran el camino hacia la defensa del Estado de Derecho. ¿Cuáles deben ser entonces las acciones prioritarias para proteger el Estado de Derecho? Las discusiones de este evento seguramente van a ir en profundidad en esta cuestión. Permítanme desde ya adelantar algunas medidas concretas propuestas por los relatores especiales de la ONU en sus recientes informes sobre esta dinámica global. Estas incluyen reforzar la protección de la independencia judicial mediante procesos de selección transparentes y basados en el mérito y medidas concretas de protección de operadores de justicia. Reformas o derogaciones de marcos legales en aparente contradicción con los estándares internacionales y protección activa de las personas defensoras de derechos humanos y a quienes ejercen la libertad de expresión. Los mecanismos de la ONU son muy contundentes ante el contexto global. Ninguna crisis justifica la erosión del Estado de Derecho. Solo con un Estado de Derecho fortalecido podemos salir de la crisis actual. Permítanme destacar una vez más el importante rol de la Universidad Católica y en particular su Instituto de Derechos Humanos y de Democracia para impulsar espacios como este encuentro con el fin de no solo analizar causas, pero también acciones de respuesta. Deseo a todas y todos un excelente desarrollo de este encuentro de derechos humanos y reitero el pleno apoyo de nuestra oficina a este y futuros espacios claves para la promoción de los derechos humanos. Gracias. Es bien ligero el micrófono. En primer lugar, quiero dar las gracias a Yuyashkani por el temor y por el temblor que ha despertado acá en la sala de manera tan clara, nítida, por la rabia que también subyace. Yo sigo llevando ese temblor acá adentro, no lo esperaba, pero está instalado. Estimada Jane, estimado Miguel, estimado doctor Antonio Magüez, querido Iván, autoridades universitarias acá presentes, colegas, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, amigos y amigas. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en esta presentación del 21º Encuentro de Derechos Humanos. Es para mí un gran honor estar sentado acá delante de ustedes y al medio de dos personas a las que valoro y admiro. Tengo la suerte de haber estudiado con Miguel. Bueno, él es mayor que yo. He aprendido mucho de él porque fue mi profesor. Y tanto a Jane como al doctor Antonio Magüez, las trayectorias de ustedes los preceden en el ámbito internacional, académico e institucional y enriquecen profundamente este espacio de diálogo y reflexión. Tal como lo dijo Jane, el encuentro de derechos humanos que nos convoca este año no ha podido elegir un nombre más pertinente. No solo por la situación, por todos conocida, que atraviesa el proceso electoral actualmente en curso en nuestro país, cuyas raíces y efectos seguramente serán objeto de discusión en estos días, sino también por el momento que atraviesan las convicciones democráticas en América Latina y en el mundo. Una pequeña nota a pie de página. Son tiempos difíciles, en verdad, son tiempos complejos, muy retadores.
Algún autor alemán, su nombre se me olvida en este momento, dijo que la ilustración en adelante es como una primavera en la historia de la humanidad y que esa primavera está pasando. Y creo que estamos en ese reto de dejar que esta primavera no pase, que no sea solamente una primavera, sino un estado y una condición permanente para el ser humano. En eso por lo menos creíamos firmemente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y pensábamos que algo así no podía ni debía volver a pasar. Pero les recuerdo, después de la guerra de los 30 años se pensaba lo mismo. Entonces parece que el ser humano está condenado a repetir el terror, el horror y la violencia. Y nosotros estamos obligados a enfrentarlo continuamente. Hay retroceso, hay erosión, hay colapso, que son términos que usamos para describir el momento que atraviesan muchas democracias en la actualidad. Las universidades, es decir, estos espacios, deben contribuir a reflexionar con convicción y sin arrogancia sobre qué entendemos por democracia y a qué aludimos cuando hablamos de su retroceso. Ello siempre con miras a ver qué podemos hacer al respecto, con esperanza y a la vez con humildad. Creo que nos toca eso en este momento. Hace un tiempo también lo discutía con un buen amigo sentado acá, que de Roche se diga su nombre, así que me quedo callado, cuando hablábamos de todo el esfuerzo que se hizo para recuperar memoria en este país, y le decía yo en ese momento, no solamente hay que asumir que la gente va a recordar, tenemos que insistir consistentemente de que sea cada vez igualmente significativo, y tenemos que entender que a veces esa significatividad también se pierde, y tenemos que creer que la podemos recuperar constantemente, porque se pierde si es que no se refresca continuamente. Debemos, pues, las universidades contribuir a reflexionar con convicción y sin arrogancia. A lo largo del tiempo hemos ampliado progresivamente quienes forman parte del demos, dejando atrás exclusiones históricas, y hemos avanzado hacia visiones pluralistas que reconocen la convivencia de múltiples perspectivas dentro de la sociedad. Al mismo tiempo, la democracia ha incorporado mecanismos para limitar el abuso del poder, como el imperio de la ley, la separación de poderes, la rendición de cuentas, en los que los derechos humanos ocupan un lugar central como garantía frente al poder y como base de un proyecto de vida en común. En el proceso electoral no se ha escuchado hablar mucho de derechos humanos, acá. Y probablemente no se escuche mucho en lo que viene después. Tampoco se ha escuchado mucho acerca de, por ejemplo, el respeto al medio ambiente. Van juntas, en verdad, que tiene que ver con la vida. El retroceso democrático puede observarse en distintas dimensiones, en cuestionamientos a la inclusión, en el debilitamiento del pluralismo y en la erosión de las instituciones. Quizás lo más visible del proceso democrático en el siglo XXI ha sido la erosión de las instituciones que nos cuidan de la arbitrariedad y del abuso del poder político, y validado por mucha gente, lo que hace pues que el corazón se rompa. Vemos así el debilitamiento del imperio de la ley, la pérdida de eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas, la corrupción sistémica y el desequilibrio entre los poderes públicos. Y para quienes impulsan esta visión sobre el poder sin contrapesos, sin rendición de cuentas, para ellos y para ellas, los derechos humanos son un obstáculo. Desde luego, las instituciones que garantizan dichos derechos son también perfectibles. Pero hablar de democracia sin derechos humanos es una contradicción. Este escenario no es ajeno al Perú. Nuestra democracia es resultado del esfuerzo de generaciones que lograron conquistas fundamentales como el voto universal, las elecciones libres, el reconocimiento del pluralismo y de los derechos humanos. Sin embargo, también arrastramos problemas estructurales vinculados a la debilidad del Estado y a la fragilidad de los vínculos entre éste y la sociedad, lo que se expresa en la insatisfacción con la democracia. Y les decía hace un momento que esto es el tema sobre el que se tiene que pensar. Y para pensar, también les pido sentirlo, y sentirlo con convicción pero sin arrogancia. Porque si no entendemos hablar de esto sin arrogancia, no nos van a entender. Eso es un tema fundamental desde mi punto de vista. Junto a ello, el país ha visto un fenómeno de fragmentación,
con brechas territoriales subsistentes y en donde la informalidad ampliamente extendida y las economías ilegales han establecido lazos complejos con la formalidad. No es sorprendente que todo esto nos haya alejado unos a otros y que la desconfianza interpersonal sea tan intensa en nuestros días. Encontrar vías para enfrentar el retroceso democrático exige una profunda reflexión colectiva sobre estas múltiples dimensiones. Y no es tarea solamente de la academia. La academia tiene que salir a convencer y a persuadir fuera de la academia, a la sociedad civil, a juntarnos a academia con diferentes instancias de la sociedad civil, con otros gremios, con otros colectivos. La academia sola no lo va a hacer bien. Y eso no es fácil a veces de entender, pero lo veo yo desde el rol que me toca en la universidad. Nos escuchan bien, pero hay que pasar a las acciones. Para las acciones necesitamos otros actores además de la academia. Quisiera además resaltar otro rol fundamental, el de ser un espacio privilegiado para el encuentro y la pluralidad. Eso sí lo somos. Un lugar donde quienes deseen actuar a favor de la democracia encuentren condiciones para un diálogo fructífero, como espero sea el encuentro que estamos inaugurando, y para recuperar confianza que haga posible la cooperación. Hoy, la presentación del 21º Encuentro de Derechos Humanos nos devuelve precisamente ese sentido que tenemos como universidad. Generar espacios como este, donde se siga construyendo, defendiendo y sosteniendo los derechos humanos. Como ha señalado, y cito el doctor Mawes en una entrevista reciente, no hay conquistas garantizadas en derechos humanos. Nuestras sociedades necesitan movilizarse constantemente para defenderlos. En ese marco, este encuentro, que se celebra anualmente, es un ejercicio continuo y un claro reflejo de nuestra apuesta por los derechos humanos desde esta universidad. También lo es el trabajo sostenido en nuestro Instituto de Derechos Humanos de la PUC, aquí presente casi en pleno, que no solamente organiza este encuentro, sino que impulsa de manera constante iniciativas que promueven el análisis, el diálogo y la defensa de derechos humanos, un esfuerzo que reconocemos y valoramos especialmente. Nos toca unir y tejer entre quienes siguen apostando por los derechos humanos y la democracia en este país frágil para hacer frente a los avances autoritarios que están acá y también están afuera de este país. En ese sentido, desde la universidad estamos promoviendo iniciativas recientes como los diálogos universitarios organizados con la Red Peruana de Universidades. Eso sería bonito que lo puedan seguir. Y con la agrupación Recambio, así como el evento Perú Democrático, Responsabilidad Común, que se va a desarrollar aquí en nuestra casa de estudios en el mes de mayo, con las autoridades, los representantes elegidos ya para el Senado, y donde vamos a buscar visibilizar los esfuerzos de las múltiples organizaciones de la sociedad peruana que apuestan por el diálogo y la pluralidad como camino hacia la construcción de respuestas a nuestros desafíos, tendiendo puentes con las autoridades electas, porque tenemos que dialogar entre todas y entre todos. Estoy seguro de que durante los próximos días se profundizará en cada una de las cuestiones que hoy estamos empezando a compartir. La democracia es y ha sido siempre un proyecto inacabado, que solo se sostiene si se renueva consistentemente y constantemente. Desde la academia y los espacios públicos de reflexión, tenemos la responsabilidad de contribuir a ese esfuerzo, porque lo que está en juego no es abstracto. Ahí la academia brilla, ¿no? Pero no es abstracto, sino las condiciones de vida de las personas. Ese es el compromiso que nos convoca, la vida y la defensa de la mejor posibilidad de vida para nosotros en este país que tanto queremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra mesa de honor. Les invitamos a tomar asiento en la primera fila. A continuación, siguiendo con el programa, presentamos la conferencia Erosión y Reconstrucción Democrática. Invitamos a la mesa al doctor Antonio Mawes y a Iván La Negra, jefe de la Oficina de Actualidad y Coyuntura en la PUC. Un aplauso, por favor.
Esta conferencia propone una reflexión sobre las características de la erosión de la democracia en América Latina y los instrumentos políticos jurídicos para su reconstrucción. Se enfatizará el análisis de los mecanismos que favorecen el control ciudadano sobre el Estado, tales como la reducción de la influencia de los centros autónomos de poder y de las desigualdades categóricas sobre el proceso político. Al final, la conferencia discutirá la importancia que tiene para la democracia el desarrollo de políticas constitucionales de redistribución y antidiscriminación. Para ello, les presento a nuestro conferencista internacional, Antonio Maués, quien está sentado aquí a mi izquierda, profesor catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo. También es investigador visitante en la Universidad Brown y la Universidad de Oxford. Un aplauso para él, por favor. Y los comentarios estarán a cargo de Iván Lanegra, profesor de la especialidad de Ciencias Políticas y Gobierno de la PUC, quien también ha desempeñado destacados cargos en el sector público y privado, y que actualmente es jefe de la Oficina de Actualidad y Coyuntura de nuestra universidad. Un aplauso para Iván, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que aquí están. Quiero agradecer a todo el equipo del IDPUCP por esta invitación, especialmente al profesor Miguel. También agradecer mucho a Catherine, a Patricia por toda la acogida, profesor Iván, que me honora con su presencia aquí. Y quiero empezar con una nota personal. Siempre vengo a la Pontificia Universidad Católica de Perú con mucha alegría. La primera vez que estuve aquí ha sido el año 2009, hace casi 20 años, y desde entonces mi universidad, la Universidad Federal de Pará, la Universidad Católica de Perú y muchas otras en nuestro continente, organizamos el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, una red académica muy importante en nuestra región y que ha desarrollado muchos proyectos comunes sobre los derechos humanos, proyectos de investigación, pero también de intervención en nuestras realidades. Y nuestros compañeros de PUC Perú, liderazgo por la profesora Elizabeth Salmón, que ha sido mi primer contacto aquí en la universidad, siempre han sido muy destacados por la calidad, por la profundidad, por la competencia con que desarrollan sus actividades. Así que para mí venir a Lima, venir a la Universidad Católica de Perú, venir al IDPUCP, siempre es un momento de aprendizaje, de volver a tener contacto con amigos, conocer a nuevas personas, y siempre vuelvo con mucha alegría y también con más energía para seguir adelante, incluso en esos tiempos difíciles en todos nuestros países. Por lo tanto, para mí ha sido un honor muy grande recibir esa invitación y, por lo tanto, en portugués, agradeço do fundo do meu coração. Pero el tema que voy a tratar no es tan alegre, aunque espero que no soy un profundo conocedor de la realidad peruana, que es suficientemente compleja para que yo pueda traer algún análisis específico para vosotros y vosotras, pero sí voy a traer algunas ideas que creo que pueden ser útiles para toda la gente que lucha por la democracia y los derechos humanos en nuestra región. Y yo quiero empezar con que en realidad no es mala noticia. Lo que tenéis ahí es el último Latino Barómetro que se difundió el año pasado, pero que se realizó en 2024. El Latino Barómetro, como creo que sabéis, es la más importante encuesta de opinión pública respecto a temas políticos, a los temas de la democracia en nuestra región. Y vemos ahí que el 52% de la población de nuestros países sigue prefiriendo la democracia. Estamos lejos, es verdad, del momento más favorable en que a finales del siglo pasado la preferencia democrática sobrepasaba los 60%, pero es importante notar que la línea verde de que las personas prefieren un gobierno autoritario no ha cambiado casi nada en las últimas décadas. La primera información son 17%,
y ahora 16% de las personas que prefieren un gobierno autoritario. Verdad que en Perú los índices son un poco más bajos. En 2023, la población peruana tenía el 50% de preferencia por el régimen democrático y el año pasado, en la última encuesta, ha bajado para el 44%. Por lo tanto, un poco abajo, ¿no?, de la media de la región. Pero es muy importante saber que, incluso en países como el vuestro, donde hay una caída, aunque pequeña, del apoyo a la democracia, eso no significa un aumento del apoyo a la dictadura, a los regímenes autoritarios. Lo que pasa en muchos países en nuestra región, y que podéis observar también en este gráfico, es que la gente desacredita de la democracia, pero tampoco acredita en el autoritarismo. Y por tanto, nos da lo mismo, que está alrededor cerca del 30%, es para donde caminan las personas que lamentablemente ya no tienen mucha afección por la democracia. Y aquí hay algunas razones que se pueden entender, porque muchas veces no hay una oposición a la democracia per se, pero sí una percepción que para muchas capas de nuestras poblaciones, de que no es el régimen político, es el mismo Estado, es el gobierno que no soluciona sus problemas. Entonces, lo que vemos en los últimos años y que explica este recuo, aunque relativo, de la preferencia democrática de la población, no es tanto un giro autoritario de la opinión pública latinoamericana, pero sí una falta de creencia sobre la capacidad de los gobiernos y del mismo Estado de solucionar nuestros problemas. Nos da lo mismo que sea democracia o dictadura, es un poco el Estado no importa. El gobierno no va a mejorar mi vida. Y me parece importante destacar ese punto en esa introducción de mi exposición, porque mucho de lo que voy a hablar enseguida sobre reconstrucción democrática tiene relación con esta capacidad del Estado solucionar problemas. Y qué tipo de acciones podemos construir dentro de un régimen democrático, de acuerdo, basados en los derechos humanos, para que las democracias entreguen, para que las democracias hagan políticas públicas efectivas y que la gente vuelva a creer que sí, el Estado y el gobierno pueden solucionar problemas y que es mejor que esas soluciones se busquen y se implementen dentro de un régimen democrático. Ya el profesor Miguel y nuestro rector hablaron del tema del debilitamiento de la erosión democrática. Este será también mi primer tema, pero voy a organizar mi ponencia en 4 puntos que aquí están. Empezaré hablando, por lo tanto, del mismo concepto de democracia con que vamos a trabajar. Y aquí quiero destacar este punto, el punto del control ciudadano, que debe ser una característica muy fuerte de un régimen democrático, que así se pueda llamar. Y aquí yo utilizaré un concepto de un sociólogo ya fallecido norteamericano, Charles Tilly, y que también me basaré en muchas de sus ideas durante esa exposición. Y nosotros sabemos que elecciones con voto universal, elecciones libres y justas son importantes para el funcionamiento de cualquier régimen democrático, pero Tilly llama nuestra atención de que es importante que esas elecciones y otras formas de participación política efectivamente asegure un control ciudadano sobre el Estado. Y por lo tanto, para él, las consultas, las formas de participación política, elecciones y otras formas de participación ciudadana necesitan 4 características para que un régimen se vuelva democrático. Debe haber consultas amplas,
Isso significa o sufrágio universal, a liberdade de organização política, o conjunto de los direitos políticos. Essas consultas devem ser igualitárias, ou seja, as desigualdades socioeconômicas não podem ter um impacto decisivo sobre a influência das distintas capas da população sobre o processo político. Devem estar protegidas por el Estado de Direito. Aqui temos o conjunto de los direitos individuais que são necessários para a democracia, como o acesso à justiça, como o devido processo legal. E, finalmente, os resultados dessas consultas democráticas devem ser vinculantes. Os atores políticos necessitam aceitar suas derrotas e, por lo tanto, vincular-se à decisão maioritária da população. Pero, además dessas 4 características que ampliam, que enriquecem um pouco a tradicional concepção processal de democracia, em la ideia de Tilly há uma outra coisa que vou destacar aqui com vosotros e vosotras nesta noite. É que é mais interessante para países como Peru, como Brasil, que todavia lutam para consolidar sua democracia, pensar que a democracia não é exatamente um ponto de chegada e tampouco um ponto de não retorno, pero é um processo. Eu creio que, passada a euforia das transições democráticas, depois das dictaduras militares, dos regímenes autoritários de Latinoamérica, nós estávamos creyendo, ¿no?, que habíamos chegado no ponto de consolidação. Pero, lamentablemente, em todos os nossos países, creio que é mais útil pensar a democracia como um processo. Por lo tanto, um processo de democratização. E como todo processo, a democratização pode ter avanços e pode ter retrocessos. Eu sou de uma geração privilegiada. Estava todavia na universidade quando se acabou a ditadura militar em Brasil e conquistamos nossa Constituição Democrática de 88. Momento de avanço, processo de democratização em andamento. Pero hoje temos passos atrás. E é mais útil compreender dessa maneira, porque nos permite, primeiro, sempre estar muito atentos, como cidadãos e cidadãs, de que não há conquistas que não puedan conhecer retrocessos. E segundo, se a democracia é um processo, significa que podemos identificar pontos fortes e pontos débiles nesse processo. E isso também nos ajuda a elegir cursos de ação, nos ajuda a elegir de que maneira podemos trabalhar desde a academia, desde os partidos políticos, desde os movimentos sociais para fortalecer esse processo. E aqui a ideia, em realidade, não é complicada. Há um processo de democratização quando há um aumento da amplitude, por lo tanto, da participação cidadã, da igualdade, portanto, da redução das desigualdades sobre o processo político, da proteção dos instrumentos do Estado de Direito para a participação política e, finalmente, que a classe política se vincule aos resultados dos processos políticos. O que passa em nossa região é que muito dificilmente avançamos em todos esses 4 campos ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. Pero também aqui me parece importante esse razonamento analítico, porque se vemos que há mais avanços em algumas características do processo de democratização e menos em outros, sabemos onde temos que atuar com mais urgência para ser com que haja avanços em todos esses 4 campos. Pero, como os comento com absoluta sinceridade, os últimos anos, a última década, os últimos 15 anos, pues, em nossa região, não ha sido de avanços em la democratização, pero sim de retrocessos, de desdemocratização. Pero de uma maneira distinta, como já nos comentou Miguel, porque nós conhecemos muito bem, lamentavelmente, em América Latina, o que alguns autores chamam de colapso autoritário.
Entonces, eso pasó sobre todo por los golpes militares en esa región desde los 60, pero también los autogolpes, como habéis conocido aquí en Perú, que es ese derrumbe rápido y total de la democracia. Un día te despiertas, el ejército está en la calle, el presidente ha sido obrigado a salir del país y ya sabes que en ese momento un orden constitucional se derrumbó y vives ya sob una dictadura. En nuestros tiempos, no es el colapso autoritario que más afecta a la democracia, pero sí lo que los autores llaman de erosión democrática, que se distingue en primer plano porque es un declive lento, no es rápido, no es el resultado de una crisis política, pero sobre todo porque se utilizan los medios legales para derrubar la democracia. Son acciones desde dentro de los poderes del Estado, sea el ejecutivo, sea el legislativo, sea el mismo poder judicial, que promovem reformas, cambios que em sua forma são legais, que estão formalmente de acordo com o que a Constituição prevê, pero que em realidade seu efeito cumulativo é debilitar a democracia e finalmente criar um regime híbrido, um regime de autoritarismo competitivo. Lamentavelmente, o guión de los procesos de erosión democrática es muy amplio. Los actores autoritarios en las últimas décadas han sido muy creativos para promover reformas que al final corrompen a la democracia. Aquí simplemente hago un pequeño listado y algunos de esos instrumentos se utilizaron más en algunos países que otros, pero creo que es importante para que también sepamos donde esse projeto autoritário se consolidou, donde a erosão democrática levou a uma mudança de qualidade, um régimen democrático para um régimen autoritário, de que maneira isso se hace. Então, a literatura comparada habla de la aprovação de emendas constitucionais, la eliminación de los controles institucionales, sobre todo del control judicial sobre el poder ejecutivo y legislativo, la centralización y politización del poder ejecutivo, la distorsión de la esfera pública, eso merece un comentario porque es típico de nuestra época, como las redes sociales, la internet sirve para também debilitar o regime democrático, haciendo com que o discurso público se vuelva um discurso de ódio, um discurso que incentiva a polarização e corrompe as mesmas bases da convivência social que é necessária para a democracia. E, finalmente, a eliminação da competição política, que é o ponto de ligada de los processos de erosão. Uno pode seguir com eleições, pero essas eleições já não são democráticas, já não há competição política efetiva democrática em los países que completam esse processo de retrocesso, de erosão democrática. Em Brasil, por exemplo, tivemos um problema muito grande durante o governo Bolsonaro com a politização e centralização do poder executivo. Seguimos tendo uma muito grave distorção da esfera pública em Brasil, pero impedimos, por exemplo, a aprovação de emendas constitucionais antidemocráticas e logramos que o poder judicial haya mantenido sua função de controle sobre o poder executivo. Aqui, cada país tem sua própria combinação, pero me parece importante saber quais são os principais instrumentos que os autores autoritários utilizam para debilitar, erosionar a democracia. Pero lo que me interessa aqui é falar mais de reconstrução. Uma reconstrução que não puedo dizer a vosotros que esté garantizada. Não há hoje em nossa região nenhum país em que podamos dizer que há garantias democráticas de largo prazo. Com distintas intensidades, de distintas maneiras, todos nossos países seguem vivendo ameaças autoritárias. Todos os países têm ou podem ter governos que intentem cerrar o sistema para seu próprio benefício. Assim que o processo de reconstrução democrática em nossa região será um pouco lento,
pero necessitamos saber para onde caminhar. E é nesse sentido que agora empiezo o que é mais importante de minha exposição, que é como podemos seguir adelante nesse processo de reconstrução. E vou falar, como os dije, de dois temas: sobre centros autônomos de poder e sobre desigualdades categóricas. E aqui, aunque eu vou a conduzir minha apresentação para falar de reformas constitucionais, institucionais, que nos podem ajudar nesse processo de reconstrução, minha análise é mais estrutural. Ou seja, não é uma análise típico jurídico. Eu não vou começar falando com vosotros sobre normas, pero sim sobre processos sociais, processos políticos, processos econômicos, que quando se desenvolvem, ajudam a la democracia, contribuem para o processo de democratização. Então, primeiro, os quero apresentar esses processos que não estão unicamente regulados por el direito, pero basado em la compreensão desse processo. Vamos a pensar que tipo de contribuição normas jurídicas, instituições constitucionais podem oferecer para o desenvolvimento desses processos, que é também o desenvolvimento do mesmo processo general de democratização. Que falamos sobre redução de los centros autônomos de poder? É uma redução da autonomia que alguns centros de poder têm respeito aos processos políticos democráticos. Quando fora de los processos políticos democráticos se pode exercer o poder, é muito difícil que avance um processo de democratização. Porque os actores que controlam esses centros autônomos de poder têm muitos meios, muitos instrumentos, não somente para influenciar de maneira decisiva e não legítima os processos democráticos, pero também podem huir de suas soluções, de suas decisões. Também pode impedir que decisões democráticas se apliquem igualmente a eles. E, por lo tanto, ao ampliar esses recursos políticos de alguns atores, esses centros de poder limitam, reduzem as oportunidades de participação política. Começamos falando de que democracias são... Então, falava sobre os centros autônomos de poder que têm este impacto negativo. Porque se a democracia significa aumento da amplitude, significa que, se há centros autônomos de poder, que há limite da participação política. E, sobretudo, que há actores que têm possibilidade real de não vincular-se a las deliberações da democracia. E como podemos fazer com que esses centros autônomos reduzcam seu poder? Igualdade em acesso aos recursos políticos e a oportunidade, e a limitação dos centros de poder coercitivo autônomo. E aqui, quais são os principais exemplos em nossas sociedades? Militares, redes clientelistas e milícias. Me parece que esses três conjuntos de atores em nossa história e em la época atual são aqueles que dispõem de recursos próprios para huir-se a las deliberações democráticas e limitar, por exemplo, a participação política da cidadania que está fora dessas redes clientelistas ou bajo o controle de forças militares ou milicianas. Esse é o problema. E sabemos que atacar a autonomia desses centros de poder é importante para a democratização. Pero, que podemos fazer? Que tipo de reformas podemos proponer ou profundizar para fazer com que haja esta redução necessária para o processo de democratização? Aqui serei limitado a falar de duas ferramentas constitucionais. Não é fácil fazer cambios nesse campo, mas me parece que dois pontos são muito importantes. O primeiro é destacar a importância de um sistema eleitoral proporcional. Sabemos que há distintas maneiras de organizar um sistema eleitoral e incluso
de acuerdo com a máxima da proporcionalidade de representação, há distintas formas e distintos cálculos. Pero o que quero destacar com esta defensa para o processo de democratização de sistema eleitoral proporcional é que ele proporciona a representação de minorias. A mais importante dimensão da representação proporcional para processo de democratização em sociedades como as nossas, onde há muita força de esses centros autônomos, é garantizar a representação de muitas camadas da população e, por lo tanto, também de las minorias. E isso significa que também temos critério para analisar a virtude de sistema eleitoral proporcional. Vosotros tenéis sistema eleitoral para a Câmara em Peru. Pero temos que estar muito atentos que algumas vezes há temas de detalhe na maneira como se organiza o sistema eleitoral, que aunque ele seja proporcional, não garantiza a representação das minorias. E se isso não funciona, pode que o sistema proporcional não alcance esse objetivo de reduzir o poder de esses centros autônomos. Porque qual é a consequência que esperamos de sistema eleitoral proporcional bem desenhado? É que seja mais difícil impedir que setores minoritários da população tenham sua representação política. E são esses setores minoritários que necessitam de representação para poder escapar da influência e de los meios coercitivos utilizados por los centros autônomos de poder. Então, isso me parece uma ferramenta constitucional importante para democratizar, reduzindo o poder desses centros autônomos. Segundo é garantizar constitucionalmente a participação da sociedade civil. Constitucionalmente, isso significa, sim, que a Constituição democrática deve ter instrumentos de democracia participativa. Não somente os instrumentos típicos da democracia direta, como referendos, plebiscitos, pero sobretudo a possibilidade de que, ao interno do Estado, dentro das organizações estatais, há distintos canais de participação política, mais allá de las eleições. Canales onde a sociedade civil organizada pueda equilibrar o poder que muitas vezes desde fora do Estado se exerce sobre os governos, incluso os governos elegidos democraticamente. Muito da literatura, da ciência política e do direito constitucional nos ensina que a mesma mobilização social, a organização da sociedade civil se vê desenvolvida por el incentivo do Estado. Quando o Estado cria espaços institucionais, conferências, conselhos, distintos instrumentos de participação, se nota aumento do grado de mobilização e organização social. Então, isso também é uma maneira de fortalecer os processos políticos democráticos e equilibrar a igualdade de recursos políticos entre a sociedade respeito a los atores que têm controle sobre outros recursos. Ferramentas constitucionais. Estou dizendo que, para mim, estes são normas constitucionais. Isso devem ser constitucionalmente institucionalizadas, como parte desse pacto, desse acordo fundamental que é necessário para garantizar a democracia. Uma segunda dimensão, e sobre essa vou falar pouco mais nessa parte final de minha exposição. Desigualdades categóricas significa reduzi-las, significa desconectar os processos políticos democráticos às desigualdades categóricas em torno das quais a cidadania organiza sua vida cotidiana. Aqui é tema muito recorrente na teoria da democracia. Se pode ter régimen democrático em sociedades muito desiguais? Ou se necessita grado mínimo de igualdade socioeconômica para que pueda haber democracia? Eu me inclino a pensar que é possível
avançar no processo de democratização, incluso em sociedades muito desiguais, como o Brasil, como o Peru. Pero, para avançar no processo de democratização em sociedades desiguais, temos que limitar, desconectar a influência dessas desigualdades sobre os processos políticos. Aqui se imagina um círculo virtuoso. Se amplia a participação política, se hace que haja um pouco de equidade na participação política, pese a que exista muita desigualdade socioeconômica, e isso vai generar uma redução dessas mesmas desigualdades socioeconômicas, dessas mesmas desigualdades categóricas. Desigualdades categóricas, isso também é um conceito que Tilly desenvolve, são as desigualdades que apartam amplos, largos setores da vida social. Então, não é difícil entender que em nossas sociedades, tu gênero, tu raça, tu etnia, tu classe, e algumas vezes incluso tu religião, significam diferenças, distâncias muito grandes em las oportunidades vitales, em las oportunidades de vida que cada pessoa tem. Significa que nossas sociedades, porque são desiguais, estão muito rigidamente categorizadas. Significa que essas categorias sociais, outros critérios também podem aparecer aqui, são decisivas para saber o futuro e de que maneira a pessoa poderá ser eleicionada durante sua vida. Essas desigualdades categóricas, para que não comprometam o processo de democratização, se podem reduzir de duas maneiras. A primeira é mais general, é uma igualização do bem-estar entre os distintos grupos. Esse é um processo de largo prazo. Em realidade, para que esse processo de largo prazo se desenvolve, se necessita a democracia. Se necessita ter instrumentos para que, aunque exista muita desigualdade categórica, socioeconômica, seu impacto dessas desigualdades sobre o processo político seja limitado. Dessa maneira, como os dije há pouco, pode que haja avanços em um processo de democratização, incluso em sociedades que são muito categoricamente desiguais. E aqui, creio que há um listado um pouco mais amplo, em que me puedo passar também a experiência de alguns países, incluso em Brasil, para estabelecer essa relação de maneira mais concreta. E aqui quero fazer uma comparação entre Brasil e Peru. Nós estamos, não só em nosso continente, pero também no mundo, entre dois dos países com mais desigualdade de renda. A desigualdade categórica basada em classe. Os dou o número exato que corresponde a los dados de 2022. Os 10% mais ricos da população de Brasil e Peru se quedam exatamente com o mesmo porcentaje de la renta, 59%. Em 2022, o 59% de la renta nacional de Brasil e Peru, exatamente o mesmo número, estava em las manos de los 10% mais ricos da população. Significa que os demais 90% se quedavam com 40% dessa renta. Sociedades muito desiguais economicamente. Quando miramos o 1% mais rico, essa situação é um pouco pior que a nossa. Em Peru, 2022, o 1% mais rico se quedava com o 22% da renta. Quase um quarto da renta do país se quedava com o 1% mais rico. Brasil, muito alto, pero menos 11%. Significa que são dois países em que há um obstáculo muito grande para o processo de democratização, se todo o que eu falei aqui tem sentido para nossas sociedades. Temos um problema muito grande de desigualdade categórica que começamos a conhecer com esses dados sobre distribuição de la renta. Pero pode que a democracia contribua para reduzir essa brecha.
contribuya para políticas que pueden hacer con que haya menos desigualdad categórica. Y aquí también creo que tenemos algunas herramientas constitucionales importantes. La primera es garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos. Y aquí creo que necesitamos ser muy exigentes, tanto en términos legales quanto em términos políticos. Porque, como os dije, eu acredito que sim é possível um processo de democratização dentro de sociedades muito desiguais, como a nossa. Pero para reduzir o impacto de essa desigualdade sobre as decisões políticas, uno necessita garantizar o mais amplo exercício de los direitos políticos por todos. Aqui os instrumentos tradicionais do direito eleitoral, como as garantias do direito de voto, não é suficiente declarar que o voto é universal. Se necessita um conjunto de ações, desde o padrão eleitoral, a inscrição eleitoral, até a maneira com que se facilita ou se dificulta o exercício do direito de voto. Livre exercício de los direitos políticos também tem uma relação muito importante com a liberdade de organização partidária, com a financiação das campanhas políticas. Ter, por lo tanto, o livre exercício de los direitos políticos é necessário, é indispensável para que haja avance na democratização em sociedades que conhecem muita desigualdade. E todo isso estará muito evidentemente relacionado com a independência de los órgãos eleitorais. Aqui também há uma variedade muito grande em nossa região. Em Brasil, por exemplo, temos um sistema que é completamente centralizado na justiça eleitoral. Não há órgão administrativo, não há nenhuma competência do Poder Executivo sobre a administração das eleições. E isso, em nosso caso, se volviu algo muito importante para defender o sistema eleitoral brasileiro de los ataques que sofreu durante o governo Bolsonaro. Aqui em Peru, tenéis um sistema oposto, são 3 distintos órgãos que se ocupam da gestão eleitoral. Pero lo que é importante, com independência de lo que seja a organização completa de cada país, é que há um grado de independência. Porque se não há independência de los órgãos eleitorais, será muito difícil que haja esse livre exercício de los direitos políticos. E se não há livre exercício de los direitos políticos, será mais provável que as desigualdades categóricas impidam o desenvolvimento de um processo de democratização. Pero, como habéis visto em la diapositiva anterior, se deve buscar também uma igualização do bem-estar. Se deve buscar uma redução das desigualdades socioeconômicas. E aqui também temos ferramentas constitucionais importantes. A primeira delas são as políticas de redistribuição. São as políticas sociais de saúde, educação, previdência, assistência, que seguem sendo em sociedades e estados capitalistas o principal mecanismo de redistribuição de renda. Não podemos acreditar que os mecanismos de mercado sejam suficientes para distribuir renda. Ao revés, sabemos como em todos os países, incluso os países mais desenvolvidos nos últimos anos, se reduziu a participação do trabalho em la riqueza produzida em los países. Assim que seguimos necessitando de políticas sociais. E o tema das políticas sociais é um tema constitucional. Quero insistir nisso, porque nós em América Latina criamos o constitucionalismo social. A família de constituições sociais empieza em México, depois da Revolução del 17. Em los anos 30, é muito comum que as constituições de Latinoamérica, há quase 100 anos, por lo tanto, declarem a saúde, a educação como direitos sociais, pero muitas vezes essas declarações constitucionais são insuficientes.
porque muchas de nuestras constituciones se limitan a declarar que hay determinados derechos como derechos constitucionales, derechos fundamentales. Pero lo que pasa es que es necesario que la misma Constitución organice las instituciones que permitan al Estado implementar las políticas sociales. Sin políticas sociales, no será la judicialización, no será la intervención de los jueces que podrá garantizar su ejercicio para amplas camadas de nuestra población. E quando eu comento que as constituições devem regular as políticas sociais, é tanto definir instituições públicas que serão responsáveis por la educação pública, por la saúde pública, por la assistência e la previdência pública, como também seus instrumentos de financiação. Os puedo garantizar que os avanços, aunque limitados, que tuvimos em Brasil nos últimos anos em políticas de redistribuição se devem a decisões constitucionais, que não somente organizaram os sistemas públicos para garantizar direitos sociais, para implementar políticas sociais, pero também definiram em la Constituição o presupuesto para que se pueda implementar essas políticas com independência de los governos. Incluso governos de direita ou de extrema direita em Brasil não lograram desmontar as políticas sociais, porque são normas constitucionais que obrigam, por exemplo, a la inversión de fondos públicos que vincula o presupuesto de los governos a essas políticas. Então, esse é um tema constitucional. Se queremos avançar na democratização, se sabemos que necessitamos combater as desigualdades categóricas para ultrapassar os obstáculos que elas impõem à democratização, necessitamos consolidar isso constitucionalmente, para que governos de distinta orientação se vejam constitucionalmente obrigados a manter, por lo menos, patamares mínimos de inversão social, de inversão em políticas. Pero, como já comentei, as desigualdades categóricas não se basam solamente em classe. Há muitas desigualdades também em nossas sociedades basadas em raça, em gênero e etnia. E, por lo tanto, temos que pensar não solamente nas ferramentas de redistribuição, pero também de inclusão. Eu sei que o conceito de inclusão é um pouco mais amplo, mas em meus trabalhos prefiro fazer essa distinção analítica para destacar que políticas sociais são muito importantes, mas tampouco são suficientes para combater as desigualdades categóricas. Porque, aunque haja políticas de saúde, educação, se tu eres mulher, se tu eres uma pessoa indígena, se tu eres uma pessoa negra, pode que essas políticas sociais não te alcancem da mesma maneira. Incluso porque tus demandas, como pessoa negra, como mulher, como pessoa indígena, pode que sejam distintas de los grupos hegemônicos de la sociedade, de los que estão al outro margen de esta linha categorizante que cria desigualdades em nossa sociedade. E aqui o direito também tem muitos instrumentos, que é o que compreendemos como o direito antidiscriminatório. O direito antidiscriminatório se basa em uma ideia, que há determinadas características que estão protegidas. Protegidas no sentido de que não se pode discriminar a nadie com base nessas características. Não se pode discriminar com base no color da piel, em la raça, em tu sexo, em tu procedência étnica. O direito antidiscriminatório, por lo tanto, se vuelve uma ferramenta também muito forte para reduzir desigualdades categóricas. E aqui o direito antidiscriminatório, incluso em Latinoamérica, ha desenvolvido cada vez mais distintos instrumentos, distintas técnicas. Começamos com leis que visam sancionar condutas antidiscriminatórias,
Por lo general, es así que empieza el derecho antidiscriminatorio en cada ordenamiento, pero avanzamos para llegar a los días de hoy en las discriminaciones positivas o lo que conocemos como acciones afirmativas. Ações afirmativas que há décadas se utilizam em distintos países e que temos também um conhecimento acumulado muito grande, também em Latinoamérica, mais recentemente, para saber que elas se funcionam. E aqui os trago também um exemplo de meu país. Por exemplo, as universidades hoje em Brasil têm um color totalmente distinto de quando eu estudei ou quando eu empecé a impartir clases, porque temos cotas não solamente sociais para estudantes de baixa renda, pero também cotas raciais para pessoas negras, que tinham mais dificuldade para ingressar em la universidade do que as pessoas blancas de baixa renda. Ações afirmativas, por lo tanto, funcionam. Claro que elas necessitam estar calibradas de acordo com o grupo que se quer beneficiar com essas ações afirmativas e com as condições institucionais onde se querem implementar essas ações, como as cotas em las universidades que acabo de mencionar em Brasil. Pero sabemos que são meios eficazes. E aqui também, creio que estamos falando de ferramentas constitucionais. Así como los derechos sociales, las políticas sociales, la vinculación presupuestaria, eso no debe quedar a la discrecionalidad, a la libertad del legislador. Eso debe ser pacto del acuerdo constitucional. Eso debe estar en la Constitución, la posibilidad o la obligación de adoptar medidas antidiscriminatorias para combatir no solamente la desigualdad de renta, la desigualdad de clase, pero também as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça, todas aquelas desigualdades que se basam em características protegidas, que não podem ser utilizadas como base de prejuízos históricos. E aqui termino minha exposição. Espero que algumas ideias possam ser úteis para todos vocês. Sabemos que o caminho é muito largo, pero seguramente caminar en ese sendero de la reconstrucción democrática es algo que merece mucho la pena hacer. Muchas gracias. Quisiera agradecerle a Deput por el honor de haberme permitido conversar y comentar la presentación del doctor Maués, que me parece pues, muy ilustrativa de varios problemas que hay en América Latina con nuestra democracia. Y lo que voy a hacer, más que, digamos, sencillamente reaccionar a lo que él ha expuesto, es tratar de usar las propias herramientas y conceptos que ha expuesto para ilustrar la realidad peruana y cuáles son los problemas inmediatos que tenemos, ¿no? Y quisiera pasar directamente a lo que él ha llamado la reconstrucción, o sea, cómo pasamos a recuperar, ¿no?, el proceso democrático, entendido eso como un proceso, como un momento en el cual hemos tenido, ¿no?, en un momento dado ciertos avances, pero ahora estamos viviendo síntomas de un retroceso en ese proceso. Y cómo está ocurriendo, ¿no? Y voy a concentrarme en estos dos puntos que me parecen muy ilustrativos, que son el tema de los centros autónomos del poder y la desigualdad categórica, que son, creo, el centro de la presentación que se ha hecho. Y el primero, sobre los centros autónomos del poder, hay que decir que en el Perú, como en América Latina, pues las élites con poder económico siempre han tenido una influencia muy grande sobre el Estado y en esa medida han construido siempre espacios que han reclamado cierta autonomía del poder, ¿no? Y también ciertas otras formas de prácticas patrimoniales, pero también formas de capturar el Estado, ¿no?, que también han ocurrido en el Perú, y formas que han permitido a las élites controlar ciertas políticas a lo largo del tiempo. Y desde luego también en el Perú, como en América Latina, hemos tenido militares que han usado la fuerza como una vía para imponer condiciones y entender un momento de la historia, ¿no? Una historia ya lejana para nosotros, ¿no? El último golpe militar pues ocurrió en el año 75, ¿no?, contra otro grupo, contra otro gobierno militar, y ha pasado ya mucho tiempo. Eso, sin embargo, sí, el autoritarismo ha regresado por otras vías, pero efectivamente el tema militar sigue siendo un poder importante.
Pero yo quería ahí agregar otras formas que existen en el país por las cuales se están generando ciertos espacios autónomos, digamos, que no responden ante el poder democrático. O sea, que tienen una capacidad de aislarse, ¿no?, del poder democrático y poder tomar decisiones que pueden ir en contra de los procesos que uno debería, ¿no?, seguir en democracia. Y eso ocurre, por ejemplo, con un fenómeno que estamos viendo por el cual se utilizan las instituciones que están digamos, prefiguradas en el sistema democrático para lograr objetivos contrarios a la democracia, que está vinculado a la idea de la erosión que se mencionó. Por ejemplo, hemos ido transformando nuestro sistema político, régimen político en particular, en uno en el cual el Parlamento tiene cada vez menos responsabilidades ante los representados. Y eso creo que es algo que algunos le han dado distintos nombres, ¿no? Digamos, una suerte de parlamentarismo informal, un parlamentarismo digamos, sin capacidad de responsabilizarse por sus decisiones, etcétera, pero es una característica que está permitiendo, por ejemplo, en los últimos años, que el Parlamento pueda tomar decisiones incluso contrarios al voto popular. Por ejemplo, el modelo actual permite que todos nosotros elijamos en las ánforas a un presidente o presidenta, pero luego este presidente o presidenta está sometido a la decisión casi completamente arbitraria del Congreso, que puede con una simple suma de votos decidir sacarlo del puesto. Y claro, sin ninguna responsabilidad frente a los electores, es decir, que hace eso no es que luego tienen que ser sometidos posteriormente a una acción de la gente votando frente a esa decisión que se ha adoptado, ¿no?, que ocurre, por ejemplo, en otros sistemas parlamentarios, ¿no? Y también, ¿no?, en momentos en los cuales el propio Parlamento públicamente señala que pues, no está obligado a escuchar a las personas y a sus preocupaciones a un medio de tomar decisiones, algo que suena extraño, digamos, en un sistema en el cual los representados deberían ser con primer punto de atención de los representantes, ¿no? Pero por otro lado, también, y ese viene el otro punto de cómo en otros modelos podríamos pensar que una forma de conseguir autonomía es sencillamente excluir del voto, hay otras técnicas que están ocurriendo, por ejemplo, en el Perú, como que es facilitar la fragmentación del voto. Mencionaste como una buena noticia, por ejemplo, que en América Latina el porcentaje de personas que prefieren un sistema autoritario no sea sino una minoría, ¿no? 15 y 16%. Pero con 15 y 16% se puede pasar a segunda vuelta en las elecciones peruanas. Con lo cual, una minoría con ciertos valores que podrían ser minoritarios terminan teniendo posibilidades de llegar a acceder al poder político, por lo menos del gobierno. Entonces, y eso no es una cosa que ocurre, digamos, solamente por razones, digamos, socioeconómicas, sino también por diseño. Es decir, que el propio sistema que intentó crear algunas reglas para reducir ese tipo de dinámicas, ahora está siendo empujado más bien a, digamos, aumentar, ¿no?, la probabilidad de esa fragmentación. Y lo acabamos de ver en la última elección, donde los candidatos que se han presentado a la presidencia han sido 35, donde tenemos un enorme número de candidatos que han obtenido porcentajes muy pequeños, ¿no?, y donde el número de los dos primeros es un porcentaje muy reducido, ¿no? Entonces, esa capacidad de representar, de tener un poder que dependa de los representados, se limita cuando son muy pocos los que terminan, digamos, teniendo una voz que se exprese en el sistema tanto parlamentario como en el gubernamental. Y esto, digamos, me lleva al otro punto, el punto de las desigualdades categóricas, porque creo que aquí hay un tema crítico en nuestro país, ¿no? Porque tú has mencionado diciendo algo que es, creo, central, ¿no? Es decir, que la igualdad política es central en una democracia, ¿no? Es decir, tú puedes tener desigualdad socioeconómica, pero la igualdad política es crucial, porque si no hay igualdad política y algunos sectores son excluidos de la posibilidad de tener control sobre el poder político, entonces esa democracia no va a tener capacidad de iniciar un proceso de democratización, ¿no? Y aquí todavía los elementos que llevan a excluir a sectores por elementos étnicos, por ejemplo, son muy fuertes, son muy potentes. Doy algunos ejemplos.
en la elección del 2021, por ejemplo, hubo un intento explícito de desconocer los resultados electorales en zonas de las más pobres del país, pero también con unas características étnicas muy concretas. Población de origen indígena, muy importante, que estaban concentradas en esas zonas donde se hizo desconocer el voto. Luego, en determinados momentos de protesta, donde ha habido reclamo de diverso tipo, el nivel de uso arbitrario de la fuerza, inclusive costando la vida de personas, la integridad de personas, ha tenido un componente étnico también muy fuerte. Y eso, desde luego, es sentido por la gente. Es algo que la gente siente, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, cruza, ¿no?, el voto y combinas algunas variables, como por ejemplo la socioeconómica, la étnica y también la ubicación geográfica, uno encuentra ciertos patrones muy consistentes en el voto respecto de quién eligen estas personas. Con lo cual, digamos, más allá de que el sistema sigue siendo fragmentado, expresa cierta conciencia de que ese problema, ese tema de la desigualdad que toca lo político, sigue presente. Más allá de que formalmente todos seamos iguales en el mundo político, por lo menos en la esfera política. Y eso no acaba así, no acaba ahí. Es curioso que haya una discusión pública sobre por qué los peruanos que viven en los centros poblados más alejados del país tengan actas con números especiales que sorprendentemente tienen formas de comportamiento electoral muy diferentes al resto del país, y que eso es una cosa que no se debería como aceptar, ¿no? Una cosa extraña que se señala. Pero eso revela un desconocimiento de nuestro país, de quiénes son, pero también, nuevamente, el mismo patrón de que personas que deberían ser tratadas como iguales políticas no lo son. Y eso creo que es un elemento que sí daña la posibilidad de un proceso de democratización si es que no se resuelve. Yo creo que ahí hay un punto de partida y coincidimos que es un punto central en cualquier agenda que intente impulsar una democratización en el país. Y entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esto, no? Porque finalmente toda la presentación, creo, y este es un elemento clave, es cómo recuperamos, cómo retomamos un camino hacia un proceso democratizador. Y ahí, digamos, es evidente que se requiere una literatura muy amplia al respecto, pero se requieren capacidades estatales, se requiere imperio de la ley, Estado de Derecho, ¿no? Se requiere redistribución, ¿no?, de diversas maneras. Has mencionado varios ejemplos concretos, y reconocimiento. En el caso nuestro, creo que es una dimensión crucial. Y para impulsar eso, se requiere acción colectiva, se requiere agencia, se requiere capacidades de la sociedad civil y de actores, porque es la única manera de ir construyendo, y eso será seguramente por eso largo y complejo, ir construyendo las capacidades que permitan transformar estos elementos que son indispensables. Porque si no, quedamos atrapados en esta situación en la cual las desigualdades categóricas que se mantienen impiden avanzar en el proceso de democratización del país, y eso a su vez impide aumentar la capacidad del Estado, y eso a su vez impide reducir las desigualdades que se retroalimentan con ese proceso, y terminamos en un círculo vicioso. Romperlo implica apostar por la posibilidad de la agencia, de la acción colectiva, inclusive de aquellos que parecen ser más débiles, ¿no? Pero hay una capacidad de agencia que se puede utilizar. Pero para eso necesitamos liderazgos, actores que sean capaces de impulsar esos procesos y que aprovechen, inclusive las instituciones con todas sus debilidades que tenemos, que aprovechen los recursos disponibles que la democracia y el Estado ofrecen. Digo democracia en el sentido de las instituciones que se han construido en democracia en el país. Y eso implica aprovechar la arena legislativa, implica hablar de los medios, implica hablar de cómo el sistema electoral puede ser aprovechado más allá de sus imperfecciones, y desde luego también en el ámbito judicial. Y por eso miraba el programa, ahí le robaba ahí el programa, porque veo que gran parte de los temas que precisamente implican actuar en todos esos campos son parte del programa que vamos a discutir en estos 4 días. Y creo que es indispensable que todos estos elementos se combinen para construir la acción colectiva necesaria para transformar paulatinamente estos elementos que sin un cambio no nos van a permitir convertirnos en una democracia que
merezca ese nombre, como dijo Meliel Yusti al inicio de este encuentro. Así que muchísimas gracias nuevamente por el privilegio de haber podido comentar su presentación y espero que estos elementos ayuden al diálogo que va a venir en estos días próximos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Antonio Mahués, muchísimas gracias al profesor Iván Lanegra y también muchísimas gracias a todas las personas que han asistido hoy. Les pedimos mil disculpas por los problemas técnicos, agradecemos también su paciencia. Lamentablemente por un tema técnico tampoco vamos a tener oportunidad de hacer preguntas del público el día de hoy, pero prometemos resolver este problema para el día de mañana y les esperamos desde las 4 de la tarde. Nuestra primera mesa se titula La casa está en llamas, erosión institucional y desmantelamiento del Estado de Derecho, y la segunda mesa a las 6 de la tarde, horizontes y agendas de rescate, análisis político y opinión pública tras la primera vuelta. Nos vemos mañana, muchas gracias por su asistencia.